Buenas noches, bienvenidos a un nuevo segmento, un nuevo kiosco que tengo en este programa. De a poco voy abriendo distintas puertitas. Hoy quiero presentarles Detrás de la Obra. En este segmento vamos a estar hablando sobre canciones, discos, bandas, pinturas y libros, o básicamente lo que se me ocurra. Porque lo importante acá es contar la historia de la obra en sí. Hoy tenemos la historia de un tema llamado Say Hello to Heaven. Este tema abre el único disco de una banda llamada Temple of the Dog. ¿Cómo llegamos a Temple of the Dog? Bueno, llegamos a través de muchas vertientes. Nos vamos a situar en la ciudad de Seattle en el año 1990. Nos vamos a situar en el movimiento de rock alternativo de Seattle. Somos, en este caso, de los primeros en tener referencia de este conjunto. ¿Por qué? Cuando digo somos, me refiero a los integrantes de esta obra. Me gustaría que cuando tomemos esta sección tratemos de estar en su lugar, de ponernos en sus zapatos, de sentir lo que ellos sintieron. Los 90 en Seattle fue, no más ni menos, que la cuna de todo un movimiento. La cuna de todo un movimiento del rock. Rock que no se conformaba con lo que sucedía. No se conformaba con la cosa más glam, no se conformaba con el movimiento más pesado, sino que la gente eran jóvenes que estaban y escuchaban distintos tipos de música y que se juntaban a tocar. Así empezaron las primeras bandas a surgir, hablando puntualmente de bandas como The Melvins, bandas como Malfunction, Green River y Soundgarden. Hubo un par de bandas previas que empezaron a moldear un poco esta escena que se basaba mucho en la juventud, en las universidades, en el movimiento que había más contracultural en Seattle. ¿Qué pasa? Va avanzando y va llamando la atención. De pronto, Seattle ya no era un pueblito más. De pronto, Seattle empezaba a tener una importancia en la música que llamaba la atención de otras zonas. ¿Qué es lo que sucede? Pasan los años. Esto estamos hablando, aparte, no fueron muchos años. Digamos, a partir del 87 empiezan a surgir estas bandas. De pronto se empiezan a desmantelar y rearmarse. Y así llegamos a una banda llamada Mother Love Bone. Mother Love Bone consistía en parte de Green River, una de estas primeras bandas, y una parte muy importante de Malfunction. Mother Love Bone consistía básicamente en la creatividad de Stone Gossard, de Jeff Ament y de Andy Woods. Andy Woods, cantante de Malfunction. Stone Gossard y Jeff Ament, participantes o ex miembros de Green River. Así, dos bandas de la primera generación, de la primera ola del grunge, formaron una banda de la segunda generación, una banda muy importante. ¿Por qué es muy importante? Fue una banda que empezó a tener mucho reconocimiento a nivel nacional. Esto era muy importante, si bien todavía era un movimiento local, era importante empezar a salir. Una de las bandas que comentaba de la primera hora fue Soundgarden. Y no los comenté por comentar.
Soundgarden fue la primera banda de este movimiento en firmar con un sello discográfico. Fue la primera banda de salir de gira a nivel nacional con su proyecto. Soundgarden tenía una primera formación en donde estaba Kim Thayil, estaba Hiramoto en el bajo, estaba Chris Cornell en su voz. Chris Cornell era muy amigo de Andy Woods, cantante de Mother Love Bone, cantante de Malfunction. Chris Cornell compartió habitación con Andy Woods. Eran conocidos, eran compañeros, eran muy amigos. Chris Cornell estaba de gira en 1990, cuando Andy Woods muere por sobredosis. Y no es una muerte más lo que le sucede. Es casi, por no decir la primera directamente, la primera muerte oficial de este movimiento. De este movimiento que era un movimiento, como digo, de jóvenes que empezaban a ser estrellas de rock. Jóvenes que venían con todos sus dilemas a tratar de plasmarlas en el arte. Y Andy Woods era una persona que era muy querida en el ambiente. El día que fallece fue el mismo día que Soundgarden volvía de gira. El día que fallece, Chris Cornell va a su funeral, el funeral de su amigo. Un par de días después, Chris Cornell le compone en su honor 2 temas. Uno fue este, Say Hello to Heaven. Se lo muestra a los ex miembros de Mother Love Bone. Ya era una ex banda, no iban a seguir. Y Stone Gossard y Jay Feynman, muy importantes nombres en algo que va a venir después, lo escuchan y dicen, che, hay que grabarlos. ¿Por qué? Porque claramente nosotros queremos seguir haciendo música. Entonces se juntan con Cornell, se juntan con Matt Cameron, en ese momento ya era baterista de Soundgarden, y plantean hacer un disco, porque hacer un corte no tenía mucho sentido. Ellos ya tenían algunas cosas que no habían generado con Mother Love Bone. Cornell tenía estos 2 temas, más un par más que tenía guardados, que no se ajustaban tanto al sonido de Soundgarden. Entre paréntesis, había ciertos conflictos entre Cornell y el resto de Soundgarden. Cuestiones artísticas ya venían girando hace mucho, si bien tenían un solo material discográfico que fue Louder Than Love. Venían girando mucho, había muchas tensiones entre ellos, personas esta vez con caracteres muy distintos. Cuestión que deciden armar este proyecto llamado Temple of the Dog por uno de los temas de Mother Love Bone. Deciden hacerlo de forma independiente. ¿Y por qué es muy importante también este proyecto? Porque es el proyecto que acerca a un joven Eddie Vedder al ámbito de la música. Un joven Eddie Vedder que participó haciendo un par de coros, tuvo una participación importante en uno de los cortes de este disco llamado Hang Striker, donde prácticamente hacía una segunda voz al lado de la Cornell. Y ahí ya conforma la banda, ya se conforma. Y si yo les digo la alineación de esta banda, que es la imagen que estamos viendo, es muy parecida a la actual formación de Pearl Jam, ¿no? Analicemos. En batería, Matt Cameron. En bajo, Jay Feynman. Esos geniales bajos que hace Jay Feynman. Stone Gossard en guitarra. Mike McReady, que se sumaba también al proyecto. Otra historia muy interesante de Mike McReady que solamente vamos a comentarla en un momento. Chris Cornell en la voz y Eddie Vedder en coros. Macho, sacá Cornell, tenés a Pearl Jam. Esa formación fue la que 2 años después sacaba Ten. Temple of the Dog fue como un proyecto honor a Andy Woods, a este fallecimiento.
yo no lo tomo tanto como un proyecto en homenaje a, porque hay 2 temas dedicados a él. El ambiente estaba muy sensible por su muerte. Hubo muchas bajas importantes posteriores a Andy Woods, esto es verdad y esto es lamentable. Pero hay que recalcar que de esta situación salió un proyecto que terminó empujando uno nuevo, que permitió a Stone Gossard y Jeff Ament seguir su carrera artística. Le permitieron a Chris Cornell poder desplayarse de otra forma que tal vez en Soundgarden no tenía espacio. Unió los mundos, movió las cosas, apareció un Eddie Vedder. Este disco, cuando se lanzó en 1990, con mucha tranquilidad, dice que fue su grabación, no había presión alguna, pero fue relativamente rápido. Este disco salió, fue escuchado, tuvo muy buenas críticas, pero se volvió, ¿no?, a escuchar sobre el disco un año después, cuando Pearl Jam sacaba Ten, cuando Soundgarden sacaba Pat Motorfinger, 2 discazos, y empezaron a decir, esperá, ¿estos estuvieron juntos en otro disco? Sí, estuvieron juntos en un proyecto llamado Temple of the Dog, donde tenían un tema llamado Say Hello to Heaven, dedicado a Andy Woods. Fue la muerte de Andy Woods este disparador, pero también todo lo que fue pasando y gestándose en Seattle. Ahora los invito a escuchar este lindo y hermoso tema dedicado a Andy Woods. Esto es Say Hello to Heaven, The Temple of the Dog.